¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿cómo están? Como siempre, un saludo muy cordial desde Oruro, Bolivia, para todos los hermanos de la patria grande. Desde acá les habla Roger Wilcarani Morales. Esta semana se ha caracterizado por tres sucesos muy importantes. El primero, el cambio parcial en el gabinete de Luis Arce. El segundo, la continuidad del paralelismo, divisionismo de los operadores políticos de Luis Arce dentro de las organizaciones sociales. Esta vez fue el turno de la CONAMAC Bolivia. Y el tercero, el llamado a un congreso del MAS-IPCP por parte de los dirigentes prebendales de Luis Arce. Es decir, un congreso que carece de legitimidad, que carece de legalidad. Y este último aspecto tiene que ver con lo que íbamos diciendo todo este tiempo. El plan de Luis Arce es quedarse, apropiarse del MAS-IPCP e ir como candidato al 2025. Y si no va a poder ir como candidato dentro del MAS-IPCP, su plan es eliminar, proscribir al MAS-IPCP, así poder tener mayores chances electoralmente. Y bien, dentro del primer punto, que es el cambio parcial del gabinete de Luis Arce, de plano tenemos que decir de que este cambio de gabinete no era el esperado ni por los dirigentes luchistas, los dirigentes prebendales, ni mucho menos por la dirigencia del MAS-IPCP. Me explico. El año pasado, en un cabildo organizado y patrocinado por Luis Arce, una de las resoluciones de dicho cabildo tenía que ver precisamente con el cambio de la estructura gubernamental de los servidores públicos que acompañan a Luis Arce, más propiamente de sus ministros de Justicia, su ministro de Gobierno, ministro de Economía y el ministro de Obras Públicas. Uno de los casos, por ejemplo, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, acusado con pruebas que favorece, que protege al narcotráfico acá en Bolivia, y no solo por hermanos bolivianos, sino también por las mismas bandas de narcotraficantes. Uno de ellos, el caso Marcet, Sebastián Marcet, que este mismo le ha señalado de que Eduardo de Castillo, denominado en el crimen organizado Sonia, es el que le ha brindado protección para que pueda delinquir en Bolivia. Y este es uno solo de los muchos casos de corrupción y de narcotráfico de este ministro. El otro, por supuesto, que ha sido de gran relevancia y que ha puesto a Bolivia en los ojos del mundo, ha sido el envío de 1/2 tonelada de cocaína a España, que por supuesto ha mellado la dignidad no solo del gobierno nacional, sino de todo un estado, de toda una nación, de todos los ciudadanos. Y bueno, estos dos casos son solo la punta del iceberg de una serie de casos de protección al narcotráfico de este ministro corrupto. Otro de los casos tiene que ver con el señor Montaño, Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, de la misma manera, denunciado con pruebas en el tema de corrupción, de que protege a las empresas que están trabajando en Bolivia, que tienen contratos multimillonarios, y de que no ejecuta las boletas de garantía por el incumplimiento de estas empresas en la ejecución de las obras. Más aún, en complicidad del ministro Iván Lima, arreglan con las empresas y en vez de hacerles perder esas boletas millonarias, el Estado les ayuda desde la parte de la justicia y esas boletas, el efectivo, se las reparten. Un 50% para las empresas, 50% para el ministro,
Lima para el ministro Edgar Montaño. Además, existen otros casos. En ABC, del señor Henry Mina, de que ha cobrado coimas millonarias y después vienen a burlarse de la gente diciendo que eran adelantos para la empresa. Y esos dineros se los ha encontrado en mochilas que familiares del señor Nina recogían de la empresa y lo llevaron donde, bueno, entre otros casos. Otro ministro que está totalmente señalado es el señor Iván Lima, que en otrora este señor, con su bufete de abogados, tuvo procesos internacionales, de empresas internacionales, que iban a atentar directamente al Estado. Es decir, este señor demandaba al Estado antes de ser ministro. ¿Y cómo es posible de que ahora este señor pueda ser ministro de Estado? Eso es completamente ilegal y eso también en alguna parte le va a pesar a Luis Arce. Y bueno, este señor no es ministro de Justicia, es ministro de la injusticia, porque él no administra justicia. Lo que él hace desde su silla ministerial es, como lo dije anteriormente, cuidar a las empresas que están trabajando, negociar sus boletas de garantía y cobrar en efectivo. A eso se dedica este ministro. Además, por supuesto, de manejar el órgano judicial mediante el cual quieren proscribir al MAS y PCP y a su candidato Evo Morales Ayma. Y bueno, ¿qué más se puede decir en el ministro de Economía? Solo hay que ver cómo está la economía en el bolsillo de cada ciudadano, tanto un hermano de la ciudad y un hermano del campo. En esta parte, para concluir, cabe mencionar que el ministro de Gobierno, el ministro más señalado por corrupción y narcotráfico, ha sido censurado por la Asamblea Legislativa. Pero Luis Arce, violando la Constitución Política del Estado, lo ha vuelto a posesionar en su cartera. Así es que es otro proceso más que a Luis Arce se está cargando. Y que en un momento no venga a decir que son procesos políticos. Más bien son procesos que el mismo Luis Arce se está cargando encima. Pero en fin, el cambio del gabinete de Luis Arce no ha sido en estos 4 ministerios duramente señalados, sino más bien en otros que está prebendalizando a los supuestos sectores sociales, ¿no? En fin, estamos seguros de que no va a haber un cambio en materia política, ni mucho más en materia económica, ¿no? Así es que no compartimos este cambio, no felicitamos este cambio de gabinete de Luis Arce. Lo segundo que habíamos señalado, que tiene que ver con la intromisión de Luis Arce y de sus operadores políticos dentro de las organizaciones sociales, donde generan paralelismo, donde generan divisionismo. Debemos recordar que el año pasado se llevó a cabo el Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUTCB, en la ciudad del Alto, en un ambiente netamente policial, con una gasificación en la madrugada en un coliseo cerrado, lo cual ya es algo netamente criminal, algo que solo se ha visto, ni siquiera se ha visto en tiempos de dictadura, y que esta es la herencia de Luis Arce dentro de las organizaciones sociales. En este congreso, el año pasado, se elige una directiva afín a Luis Arce. Nuevamente lo digo, en ese ambiente policial, en ese ambiente de gasificación. Y bueno, hoy ha sido el turno de la CONAMAC Bolivia, una organización social que tiene que ver con la organización netamente indígena originaria, es decir, la organización política de los pueblos originarios. Y de la misma manera que lo hicieron el año pasado, este año se conformó una directiva o una representación
afín a Luis Arce, un funcionario de Luis Arce que fungía como director de la ABC Regional Oruro, que fue llevado como el nuevo representante de la CONAMAC Bolivia. Este señor, el señor Ricardo Choque, ya había vendido lo que es la representación originaria de Oruro, que se llama COGNASOR, que tiene que ver con los 4 suyos del departamento de Oruro. Este señor entregó esta organización originaria a Luis Arce y como premio Luis Arce le dio la dirección de la ABC en el departamento de Oruro. Ahora nuevamente a este señor Ricardo Choque lo llevan como ejecutivo de CONAMAC, siendo él funcionario de Luis Arce. Además, pasan 2-3 días de este nombramiento ilegal, de este quebrantamiento en la CONAMAC, y el hermano de este señor Ricardo Choque, su hermano menor, es pillado, es encontrado en la región de Chayapata transportando droga. Y eso es algo que ningún medio va a poder callar, eso es algo que no se puede tapar con un dedo, y esperemos que la justicia obre como manda la ley y no haya proteccionismo a estos dirigentes que se dedican al narcotráfico, a estos dirigentes que se dedican al contrabando. Pero en fin, esta ha sido una elección completamente ilegal, que ni bien se ha iniciado el Congreso, ha habido disputas por el lado de los dirigentes arcistas, ha habido peleas y han conformado directamente la cabeza a un funcionario público. El actual representante, que se llama el hermano Ramiro Cucho, ya ha denunciado estos actos y por supuesto él sigue siendo la representación de CONAMAC Bolivia. Y nuevamente tenemos otra organización más dividida por el arcismo, que lleva a sus funcionarios a los congresos y saca a sus mismos funcionarios como representantes. Y bueno, el último tema, como había anticipado, tiene que ver con la convocatoria trucha, la convocatoria ilegal por parte de estos dirigentes vendidos del arcismo, que pretenden llevar un congreso en el mes de mayo en la ciudad del Alto, donde quieren conformar un nuevo directorio, donde quieren sacar su candidato para las elecciones generales. Desde ya, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Tawichi, ya les ha desdecido, en el sentido de que el único que puede pedir la solicitud de ampliados de congresos es el delegado oficial del MAS-IPCP, por mandamiento del presidente oficial del MAS-IPCP, el hermano Evo Morales Ayma. Es decir, esta convocatoria no tiene pies ni cabeza, no es legítima, no es legal. Y ante esta situación, sus dirigentes prebendales ya se han manifestado en una línea de que van a ir a los bloqueos, que van a ir a las huelgas, para que se les reconozca esta convocatoria trucha, para que se les reconozca ese congreso trucho que quieren llevar a cabo, ¿no? Que nuevamente desde la verdadera dirigencia orgánica, desde la verdadera dirigencia legal, a la cabeza del hermano presidente Evo Morales, y quienes somos dirigentes dentro de su estructura orgánica, nos negamos a aceptar este divisionismo, esta traición dentro de nuestra estructura orgánica, que va en contra de nuestros principios y valores del MAS-IPCP, que va en contra de nuestro estatuto orgánico del MAS-IPCP. Así es que no lo vamos a permitir y nunca lo vamos a aceptar. Y bueno, nada más comentarles de que ya existe sintonía entre el arcismo, es decir, entre los traidores,
con la vieja derecha, la derecha clásica, la derecha neoliberal, que siempre han sido nuestros enemigos ideológicos, nuestros enemigos políticos. Y la sintonía, es decir, están en línea en la situación de ir a unas primarias abiertas. Ellos lo que quieren es sacar a toda costa un representante que les unifique tanto a la derecha, tanto a los traidores. Y por supuesto los traidores a la cabeza de Luis Arce. Y quieren inmiscuirse, por ejemplo, en nuestra candidatura del MASIP-SP. ¿Por qué decimos esto? Porque en las primarias cerradas, como manda la ley actualmente, un hermano va a emitir su voto por el candidato de su partido. Es decir, que ningún otro ciudadano de otro partido puede inmiscuirse en temas internos del partido de cada uno. Lo que significa que el día de mañana, cuando estemos en primarias, estos opositores quieren elegir un candidato del MASIP-SP. Estos opositores, estos derechosos, quieren elegir quién va a ser nuestro candidato del MASIP-SP. Algo que no tiene coherencia, algo que por supuesto no está dentro de la ley y que por supuesto lo vamos a defender porque el candidato que nosotros hemos elegido y que vamos a votar por nuestro candidato en las primarias tiene nombre y apellido. Es el hermano Evo Morales Ayma y lo vamos a defender en las calles y lo vamos a consagrar en las urnas. Un saludo muy cordial a todas y a todos. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?